en el que lo que vamos a intentar es un poco dar unas pinceladas de qué es lo que está pasando en la Unión Europea a nivel de legislación sobre inteligencia artificial. Es cierto que se trata todavía de una legislación que está en tramitación, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el texto que va circulando por Internet puede que no sea el texto definitivo. Sí que es cierto que tal y como está y el punto en el que se encuentra de aceptación, poco va a cambiar respecto a lo que ya está incluido en el reglamento que supongo que muchos habréis tenido en vuestras manos. Y si lo habéis hecho, veréis que se trata de un reglamento muy centrado en principios generales. Es algo bastante habitual últimamente, estos últimos años, que la Unión Europea no se centre tanto en regular exactamente y en aterrizar qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, sino que se queda un poco en el ámbito del qué y nos deja a las empresas y a las personas aplicar el cómo. Esto es muy positivo porque nos permite adaptarnos y nos permite realizar las acciones conforme cada uno o cada empresa tenga en mente o le venga bien, y el desafío o el reto es precisamente el mismo, es encontrar formas de aplicar este tipo de legislaciones que además intentan en parte ponerle puertas o ponerle normas a una tecnología que está en constante evolución. Y muchas veces, pues lo que seguro pasará, como ha pasado en otras legislaciones del estilo de la de protección de datos, es que al principio habrá muchas formas de hacerlo que no sabremos si son exactamente acordes o no a la normativa. Pero como os digo, la práctica nos dará un poco la solución. Vale. Entiendo que veis mi pantalla bien. Si no la vierais, por favor, Ana, me lo dices. Y voy a entrar ya en lo que es la presentación. Y bueno, vamos a ver, nada, en 20 minutitos como mucho, la idea es hacer un pequeño repaso sobre qué es lo que se entiende por inteligencia artificial a nivel legislativo. Sabéis que muchas veces lo que yo entiendo en el mercado sobre un concepto jurídico no es lo mismo que lo que la norma entiende por ese concepto, o la norma matiza o pone el énfasis en algún punto que en el mercado a lo mejor no se trata de la misma forma. Veremos también cuáles son los dos grandes tipos de inteligencia artificial que se definen en el reglamento, por qué se está regulando la inteligencia artificial, por qué se entiende que es importante por parte de la Unión Europea y qué está pasando también en España, que supongo que alguno también habrá tenido noticias sobre pues un pequeño Real Decreto que ha habido en España. Y para terminar hablaremos tanto de desafíos como de beneficios de la inteligencia artificial. Como os decía, ambos se pueden un poco unir o son complementarios y nacen del hecho de que se trate de una legislación, digamos, muy de principios y muy a gran escala. Bien, pues la norma lo que entiende, y esto difícilmente cambiará, lo que entiende por inteligencia artificial es una definición bastante habitual y bastante genérica, que es la que aquí os pongo, es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades, aquí esta es una de las palabras más importantes de la definición, las mismas capacidades que los seres humanos, la otra parte más importante de la definición. Y a continuación realiza una serie de ejemplos, ¿no? Pues capacidades como pueden ser el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad o la posibilidad de planear o de planificar acciones. Por lo tanto, como veis, los tres aspectos más importantes es que se entiende que la inteligencia artificial necesita o requiere de una máquina, ya veremos lo que se entiende como máquina en la siguiente diapositiva, que tiene una habilidad o posibilidad de implementar iguales o idénticas capacidades que los seres humanos. Y aquí también radica un poco la importancia de lo que veremos después sobre los desafíos, porque todavía existen inteligencias artificiales, pero en gran medida es difícil todavía entender que se puedan replicar o presentar esas mismas capacidades, que sean idénticas a las capacidades que podemos mostrar los seres humanos. Pero previsiblemente, con el paso de muy poco tiempo ya y el entrenamiento que están llevando estas inteligencias, este momento, digamos, llegará más pronto que tarde. El reglamento divide dos grandes tipos de inteligencia artificial o de sistemas de inteligencia artificial, como los llama, que son aquellos que están compuestos exclusivamente por software y aquellos que llama inteligencia artificial integrada, que son los que precisan o requieren sí o sí de un hardware. Dentro de software, pues cosas y elementos que ya conocemos en el mercado, asistentes virtuales, estamos ya bastante habituados a tratar con ellos, software de análisis de imagen, motores de búsqueda inteligentes, esto ya forma parte de nuestro día a día, aunque no tengamos conocimiento de las entrañas o de cómo se organiza, sistemas de reconocimiento de voz o de reconocimiento facial. Luego hablaremos un poquito de esto.
Y por otro lado, como inteligencia artificial integrada, pues los robots, los drones, los vehículos autónomos, todo lo que supone aplicar un software a un hardware para producir un sistema de inteligencia artificial que lo que permita o pretenda sea lo que os decía, ¿no? Copiar, replicar o realizar las mismas capacidades o las mismas actividades que puede realizar un ser humano. ¿Por qué está la Unión Europea regulando la inteligencia artificial? Bueno, pues como os decía al principio, se trata de la Unión Europea, bueno, el mundo entero se ha dado cuenta y sabe que la evolución de la tecnología es imparable, que no se trata de prohibir y de ponerle puertas al campo, pero que, y me adelanto un poco a las conclusiones, aunque la tecnología y la inteligencia artificial en esencia y por sí misma es neutra, no es ni buena ni mala, sí se puede aplicar, sí se puede utilizar de forma positiva o de forma negativa. Y de ahí que sea muy importante regularla en el sentido de darle un marco jurídico al que podamos acudir personas y empresas cuando básicamente tengamos algún problema o cuando, por otro lado, queramos poner en valor, queramos proteger, queramos darle importancia a esos sistemas de inteligencia artificial que estamos desarrollando o en los que estamos invirtiendo. Y los objetivos esenciales de esta legislación es que se consiga una inteligencia artificial, unos sistemas de inteligencia artificial que sean seguros, que sean transparentes. Veremos cómo la normativa da muchísima importancia a la transparencia. Que sean trazables, en el sentido de que sea posible, bueno, trazarlos, es que la propia palabra lo explica, que sea posible seguirlos a lo largo del tiempo y a lo largo de la evolución o del momento en el que está el producto o está el software. Que no sea discriminatoria. Y aquí también veremos ahora en los tipos de inteligencia artificial o categorías la importancia que se le da a la no discriminación y que sea, por supuesto, respetuosa con el medio ambiente. Aspecto también muy importante y que forma parte, como todos sabemos, de las políticas europeas desde hace ya bastantes años. Así, lo que hace el reglamento es categorizar los sistemas de inteligencia artificial según lo que entiende que es el nivel de riesgo. De manera que a más nivel de riesgo, más bloqueo o menos posibilidad de utilizar esa inteligencia artificial. Y voy a empezar al revés. Normalmente sabéis que las diapositivas las explicamos de izquierda a derecha, pero voy a ir de derecha a izquierda. Y voy a empezar por lo que se entiende por riesgo inaceptable, es decir, sistemas de inteligencia artificial que están diametralmente prohibidos porque se considera que suponen una amenaza a las personas en la Unión Europea. El primero, os voy a dar un poco una lista, que es la lista que se recoge dentro del reglamento, es la manipulación cognitiva del comportamiento de las personas, lógicamente. El segundo, la puntuación o la categorización social de las personas en función del comportamiento del estatus social. No sé si habéis escuchado, seguro que sí, pero en Asia se están probando sistemas de inteligencia artificial que permiten puntuar a las personas según su estatus, según su lugar de vida, según su categoría económica, según determinados aspectos que se entienden discriminatorios en la Unión Europea. También, y como tercero y uno de los más importantes, tenemos la identificación biométrica remota, que se llama, y a distancia, es decir, aquellos sistemas de identificación biométrica que estén en espacios públicos y que sin interacción con el usuario sean capaces de identificarlo y categorizarlo. En China, por ejemplo, sabéis que en algunas ciudades grandes, en las calles, ya hay sistemas de inteligencia artificial que te van captando y que incluso pueden determinar si tienes una multa por pagar, si tienes el carnet de conducir caducado y pueden hasta sancionarte. Bien, pues esto en la Unión Europea va a estar drásticamente prohibido. Luego veremos qué pasa, o ahora mismo veremos qué pasa con otros sistemas de inteligencia artificial. Y como todo, habrá algunas excepciones dentro del riesgo inaceptable, excepciones que siempre van a pasar por el consentimiento del usuario, por el consentimiento de la persona. Luego, otro de los aspectos más importantes de este reglamento es el consentimiento. Al igual que en otras normas recientes de la Unión Europea, el consentimiento va a ser clave o básico para convertir algo prohibido en permitido o inaceptable en aceptable. Después tenemos las de alto riesgo. Estas serían los sistemas de inteligencia artificial que pueden afectar negativamente a derechos fundamentales o a la seguridad de las personas, pero que se van a permitir siempre y cuando cumplan con determinadas condiciones. De hecho, el reglamento recoge que estos sistemas deberán ser evaluados y aceptados antes de su puesta en marcha y a lo largo del ciclo de vida. Es decir, tendremos
una suerte de inspecciones o auditorías sobre este tipo de sistemas de inteligencia artificial. Y los divide en dos grandes bloques. El primero, aquellos sistemas que se utilicen en relación con productos sujetos, ¿vale?, a legislaciones sobre seguridad, es decir, sistemas de inteligencia artificial aplicados sobre juguetes, sobre automóviles, sobre aviación, sobre ascensores o sobre dispositivos médicos, que son categorías de producto que están sujetas en la Unión Europea a normativa de seguridad. Y en este caso habrá que revisarlos antes de su puesta en marcha, de su puesta a disposición o de su utilización y durante el ciclo de vida de ese sistema de inteligencia artificial. Y en segundo lugar, recoge los sistemas de inteligencia artificial que pertenezcan a 8 ámbitos específicos o a 8 mercados específicos y que además, según nos dice el reglamento, deberán ser registrados en una base de datos de la Unión Europea. Ya veremos cómo, porque, como os digo, el reglamento solo dice qué, pero no dice cómo hacer las cosas. Luego seguramente tendremos alguna suerte de reglamento de ejecución. Son 8, ¿vale? Los voy un poco a enunciar. Y si alguien necesita más información, como siempre, nos la puede pedir después. Los primeros, identificación biométrica y categorización de personas físicas. Cuidado, los sistemas de identificación biométrica de personas serán considerados de alto riesgo, salvo que cuenten con el consentimiento de esas personas, que entonces pasarán a riesgo bajo. Los segundos son los sistemas de gestión o utilizados en la gestión y explotación de infraestructuras críticas, ¿vale? Por ejemplo, puentes, por ejemplo, carreteras, etcétera. Aquellos relacionados con educación y formación profesional, con empleo, gestión de trabajadores y del autoempleo. Migración, asilo y control de fronteras. Como veis, mucho aspecto público. Acceso y disfrute a servicios privados esenciales y servicios o prestaciones públicas. Y asistencia a lo que se conoce como interpretación jurídica y aplicación de la ley. Por ejemplo, lo que se entiende hoy como justicia gratuita, es decir, el acompañamiento del abogado de manera automática, o sea, de manera directa y de la que todos, o sea, que es un derecho del que todos podemos beneficiarnos. En tercer lugar, y ya llegando a lo que no va a estar tan controlado o sí que se entiende permitido o se entiende que cumple con los requisitos que antes os decía de transparencia, trazabilidad, seguridad, etcétera, tenemos las de riesgo limitado. Básicamente aquí están todas las que no son ni riesgo alto ni que están en riesgo inaceptable o prohibidas. Y existirán una serie de requisitos mínimos relacionados siempre, sobre todo, con la transparencia, como os decía antes, y con la aceptación o consentimiento de los usuarios. Por lo tanto, veremos que aquí transparencia y consentimiento vuelven a ser aspectos esenciales en esta normativa europea, como ya lo fue, como os decía antes, en la de protección de datos personales. Aquí se incluyen los chatbots, en general la inteligencia artificial generativa, etc. Y en verde, en la parte izquierda de la diapositiva, tenemos la inteligencia artificial generativa, que sí que se entiende que es aceptable y sí que está ahora mismo ya en uso hoy en el mercado de manera habitual, siempre y cuando cumpla con el requisito de transparencia. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que el output que genere esa inteligencia artificial o el prompt sea definido o quede claro que ha sido generado por una inteligencia artificial y no humana, que el modelo esté diseñado de manera que no genere contenidos ilícitos o ilegales y que además exista la capacidad de crear resúmenes o crear extractos de aquello que se ha utilizado por parte de la inteligencia artificial, protegiendo tanto los contenidos que puedan ser monopolizables, es decir, vía, por ejemplo, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que exista, o contenidos que deban ser secretos o que deban ser confidenciales por tratarse, por ejemplo, de datos personales. Y esto es lo más importante que establece el reglamento porque, como os digo, categoriza los sistemas de inteligencia artificial de una manera bastante clara. ¿En qué punto está? Uy, no sé si ha habido algún problema. ¿Veis mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, María Cristina, la vemos. Sí, que al pasar de slides igual se te ha quedado un poco atascadita. Sí, no, que me ha parecido una llamada de atención. Bueno, ¿en qué punto está el reglamento? El reglamento ya ha sido aprobado por la Comisión Permanente de Representantes de la Unión Europea, además hace muy poquito, la semana pasada, y se prevé que entre en vigor en junio, porque en abril-mayo deberá llegar al Parlamento Europeo. Por lo tanto, a partir de junio, la idea es que no tengamos solamente el reglamento, sino que tengamos también alguna suerte de normativa de ejecución o de aplicación. Y también aquí quiero recordaros que al ser un reglamento y no una directiva,
va a ser de aplicación directa en toda la Unión Europea. Es decir, no vamos a tener obligación los países de desarrollar una norma que trasponga o que aplique esta normativa europea en cada uno de los países, sino que es un reglamento. Es lo mismo que pasó con la protección de datos personales. Luego en España, por ejemplo, sí que tenemos una ley nacional, pero no hacía falta tener una legislación nacional, ya que estábamos hablando de un reglamento que es de aplicación, como os digo, directa, mientras que las directivas son principios generales que sí necesitan que cada país los trasponga o los lleve a una ley nacional. También es importante que tengamos claro que se creará, lógicamente, una oficina de inteligencia artificial porque, fijaos que antes os he dicho que todas las que sean de riesgo alto tendrán una especie de inspección o auditoría. Por lo tanto, es inevitable que se cree este tipo de oficina para poder ejecutar y aplicar el reglamento. Y a la derecha de la diapositiva veis lo que en España ya estamos haciendo. Y es que España es uno de los países de la Unión Europea que está intentando adaptarse a la inteligencia artificial antes y que ha desarrollado un Real Decreto este año pasado, pero que va muy centrado a facilitar a las empresas que puedan probar dentro de un marco regulatorio aceptable, que puedan probar sistemas de inteligencia artificial y que puedan estudiar esa operatividad y esos requisitos para posteriormente, cuando el reglamento esté en vigor, pues poder utilizarlo en el mercado de una manera rápida y eficiente. Digamos que es un Real Decreto que lo que establece es ese entorno de pruebas controlado para que simulemos o hagamos simulacros de lo que luego vamos a querer utilizar en el mercado. Lo que es claro y lo que se ve de manera evidente en el reglamento es que la inteligencia artificial tiene muchos beneficios que veremos en la siguiente slide, pero también desafíos. Desafíos éticos, por ejemplo, en relación al sesgo de datos, al sesgo en el diseño de la inteligencia artificial. Desafíos en relación con la toma de decisiones, pues decisiones que pueden llevar a una inteligencia artificial a generar contenidos ilícitos o a generar productos ilícitos o outputs ilícitos, e incluso llegar a los deepfakes, que supongo que todos sabéis que aquí por deepfake lo que se entiende es un output o un contenido generado por una inteligencia artificial que ha manipulado, ¿vale? Ha manipulado el contenido para crear algo falso pero que parece real, ¿vale? Digamos que es como las fake news evolucionadas. La inteligencia artificial modifica un contenido para hacerlo parecer lícito, pero en realidad es ilícito. Bueno, pues es uno de los grandísimos desafíos del reglamento y de la aplicación de la inteligencia artificial. Y luego tenemos desafíos legales en torno a varios aspectos. La privacidad y los derechos de los ciudadanos, lógicamente, es uno de los más importantes. La seguridad y la responsabilidad civil cuando haya daños. ¿Quién es el responsable si los daños los causa una inteligencia artificial? ¿Es el creador de la inteligencia? ¿Es la empresa o la persona que lo está ejecutando? ¿Es el lugar en el que se guardan los datos? ¿Quién es? El impacto laboral, lógicamente, cómo va a aplicar al mercado de trabajo el uso masivo de sistemas de inteligencia artificial y la aplicación a los desafíos en torno a la propiedad industrial e intelectual. Y aquí tenemos también bastante ya desarrollo, sobre todo a nivel de doctrina y también a nivel del Parlamento Europeo, que hace poco también dio una opinión acerca de que habría quizá que diferenciar cuando una inteligencia artificial participase desde el punto de vista de considerarse una herramienta para que se genere un producto, un output o un prompt que en realidad ha sido matizado, diseñado y previsto por un usuario, de un eventual escenario, quizá no tan actual, pero sí de un futuro cercano, en el que sea la propia inteligencia la que sin asistencia humana sea capaz de recoger inputs y de generar un output. Es decir, cómo podemos proteger, por ejemplo, tanto el output generado utilizando la herramienta, con la inteligencia artificial, y cómo protegeríamos, si es que es posible, un output generado por parte de una inteligencia artificial, ¿vale? Aquí, como os digo, ya hay bastante evolución doctrinal que habla, bueno, pues de que a lo mejor necesitamos nuevos derechos, de que a lo mejor los que tenemos no sirven del todo para toda la casuística y, como os digo, pues será muy importante porque ya hay muchas empresas industriales que en el diseño de sus prototipos, de sus productos, están utilizando sistemas de inteligencia artificial y que luego esos outputs los van a utilizar o van a evolucionarlos para al final conseguir un producto que poner en el mercado y que van a querer defender de copias y que van a querer defender de infracciones de terceros. Por lo tanto, deberán saber si pueden o no blindar y proteger ese producto final. Beneficios de la inteligencia artificial. Bueno,
creo que aquí no hay que entrar mucho porque todos los conocemos, hay beneficios tanto a nivel de ciudadanos, de empresas y de administración pública. Al final, la inteligencia artificial bien utilizada pues, es una herramienta valiosísima a todos los niveles, a nivel económico, político, social, empresarial, a todos los niveles. Y ya un poco para concluir y dejar un poco de tiempo para las preguntas, como nos hemos comprometido, principales conclusiones que ya las he ido un poco avanzando durante la presentación. La primera de ellas es que la tecnología es neutra, la tecnología no es buena ni mala en esencia. Lo que sí se puede es utilizar bien o utilizar mal. Por lo tanto, aquí las normas lo que intentan es controlar que el uso o la utilización de la inteligencia artificial no vaya hacia el mal camino. En segundo lugar, la inteligencia artificial es evidente que puede aportar importantísimos beneficios y que deberá de adaptarse a cada situación. Y así también a nivel empresarial, el enfoque de la inteligencia artificial lo vamos a poder adaptar a las necesidades de cada una de las empresas y tendrá que formar parte, obviamente, de la planificación estratégica de cada una de nuestras organizaciones. Asimismo, puede ser y es una herramienta muy útil, pero el reglamento nos dice que habrá que tomar precauciones para minimizar los riesgos. Y un poco terminar poniendo el énfasis en que, como en muchos temas legales y muchos aspectos legales, la Unión Europea vuelve a ser pionera, tratando de regular esta tecnología y tratando de darle un marco de actuación y de uso apropiado. Y lo que busca es garantizar el uso ético y responsable de esta tecnología, protegiendo siempre, siempre al final al usuario, es decir, al ciudadano de la Unión Europea. Y un poco hasta aquí era lo que yo quería contaros. No sé si ahora hay preguntas que podamos contestar. Sí, Ana. como os decía al principio de la sesión, disponéis de un panel a la derecha en el apartado de preguntas donde podéis escribirnos las dudas que tengáis. Sí, veo que una persona pregunta, yo tengo un sistema de identificación biométrica en mi empresa para los trabajadores. ¿Significa lo que has comentado que se prohibirán? No, es uno de los aspectos más importantes y me alegro que salga esta pregunta. No, no se van a prohibir. Sí se van a prohibir o no se van a permitir sistemas de identificación biométrica remota, es decir, sin interacción o sin interacción directa con el usuario, por ejemplo, que hubiese sistemas en las calles, como puede pasar actualmente en China, que identifiquen y categoricen a los ciudadanos. Eso no va a estar permitido. Los sistemas de identificación biométrica, aunque están incluidos en la parte de riesgo alto y por tanto habrá que auditarlos, habrá que probablemente darlos de alta en una base de datos y podrán sufrir inspecciones siempre que exista consentimiento por parte del trabajador, que en este caso seguro existe, no se van a entender de riesgo elevado. Tendremos que poder demostrar ese consentimiento. Y esto está muy, muy relacionado con toda la normativa de protección de datos y con una guía muy reciente que la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado y que deberemos también, todas las empresas que tengamos este tipo de sistemas, debemos de acatar y debemos de tener en cuenta. Vale, muchas gracias. Por el momento no hay más preguntas. Como os decía, recibirán mañana... bueno, sí, veo otra pregunta. Como estamos son y 55, la leo. Si desarrollo un sistema de monitoreo de construcción, ¿lo debo ejecutar en un sandbox o se podría usar directamente en producción? Entre paréntesis pone en la vida real. Vale. A ver, en la vida real, siempre y cuando, ahora mismo que está el reglamento está, como os digo, todavía en proceso, pero el día que el reglamento salga a la luz, claramente, si el sistema de monitoreo que generamos está incluido en riesgo alto o en riesgo inaceptable porque no cumple con los requisitos que dice el reglamento, entonces nos lo podrán tumbar. En cualquier caso, si es un sistema simplemente de vigilancia, se puede empezar a aplicar y en el momento que el reglamento entre en vigor tendremos que tener en cuenta si tenemos que darlo de alta en algún tipo de base de datos o tener algún tipo de normativa en cuenta o de requisito en cuenta, ¿vale? Pero a priori el hecho de que el reglamento esté en tránsito, digamos, o esté en proceso de aprobación, no implica que no se pueda hacer nada. Y el uso de los sandbox está reservado, desde mi punto de vista, o el objetivo un poco de ese Real Decreto, es para aquellos sistemas de inteligencia artificial que son, voy a decirlo así, más agresivos a la hora del uso de la inteligencia artificial y de los datos. Muy bien, muchas gracias. Nos da las gracias esta persona. Bueno, pues como os decía también al principio, por favor, os animamos a completar la pequeña encuesta que os salta ahora a continuación y muchas gracias a todos. Mañana os mandaremos la
la presentación y la grabación de la sesión. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia.